Entonces, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, les decía que vamos a ver la guía 8 sobre cantidad de movimiento. En esta guía vamos a tener que calcular la cantidad de movimiento, ver qué magnitudes, con qué magnitudes está relacionada. El teorema de la impulsión y la cantidad de movimiento también lo vamos a aplicar. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que la cantidad de movimiento es masa multiplicado por la velocidad. ¿Sí? Es parecido, fíjense, a la energía cinética, ¿sí? Pero a diferencia, aparte de cómo la fórmula, es una magnitud vectorial, ¿sí? Dado que la velocidad, ¿sí? Dada una partícula que tiene una determinada masa, ¿sí? Si lleva una determinada velocidad, se puede decir que también tiene cantidad de movimiento, ¿sí? Al ser la masa un escalar y la velocidad una magnitud vectorial, resulta que P, cantidad de movimiento, es también vectorial. La unidad en que se mide sería la unidad de la masa multiplicada por la unidad de velocidad, ¿sí? Kilo por metro sobre segundo. Y el teorema que les decía, de la impulsión y la cantidad de movimiento, nos dice que la variación de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza que está actuando, promedio, por el tiempo, ¿sí? En que se aplica esa fuerza. Bueno, acá la vectorial sería la fuerza, el tiempo es escalar y por lo tanto la cantidad de movimiento, como dijimos, vectorial. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de este teorema? ¿No? ¿No se acuerdan de la práctica, de la teoría? Bueno, ya irá apareciendo entonces. Luego vamos a aplicar este concepto, ¿sí? A las colisiones o choques, ¿sí? Sistema de partículas que colisionan. ¿Sí? Una colisión sería una interacción violenta entre dos o más partículas. Nosotros vamos a ver colisiones en una dimensión y en dos dimensiones. Y vamos a ver que ahí lo que está pasando es que se aplica la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Siempre y cuando las fuerzas externas sean despreciables, ¿no? En comparación con las fuerzas que aparecen en esas colisiones. Entonces, vamos a ver conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? En las colisiones. Distintos tipos de colisiones, pueden ser elásticas, inelásticas, ¿sí? Y también vamos a vincular en las colisiones, aparte de la conservación de la cantidad de movimiento, lo que ya venimos viendo de conservación de la energía. ¿Sí? Todos estos temas, fíjense que aparecen en esta guía 8. Bueno, vamos a arrancar con el problema 1. Una bola de boliche de 7 kilos se mueve en línea recta a 3 metros por segundo. Fíjense, ahí nos está nombrando, nos está dando de datos la masa, ¿sí? 7 kilogramos, y la velocidad que lleva, el módulo sería 3 metros por segundo. Si la suponemos como está acá, ¿sí? Ahí
no nos dice en qué dirección va, supongamos en esa recta, dice en línea recta, no nos dice hacia dónde. Dice, ¿qué tan rápido debe moverse una pelota de 150 gramos de masa, de modo que los dos tengan la misma cantidad de movimiento? ¿Sí? Entonces, esto sería una masa 1 y una velocidad 1. Entonces, nosotros podemos calcular con estos dos datos cuánto vale la cantidad de movimiento de esta bola de boliche. ¿Sí? Multiplicando la masa, como dijimos, por la velocidad. Ahí sacaríamos el módulo de P. ¿Sí? Entonces, esto nos daría 7 kilos por 3 metros por segundo. Por lo tanto, esto sería 21 kilogramos metros por segundo. Entonces, la pregunta ahora dice, ¿qué tan rápido debe moverse una pelota de 150 gramos para que tengan la misma cantidad de movimiento que la bola de boliche? O sea, ahora va a ser una pelotita más chica, pongámosle una masa 2, y la pregunta es, ¿a qué velocidad? Vamos a suponer que se va para allá. ¿Cuánto tendría que ser V2 para que ambas tengan la misma cantidad de movimiento? Entonces, el objetivo a lograr es que esta masa de 150 gramos, es decir, 0,150 kilos, tenga la misma cantidad de movimiento que la bola de boliche. Por lo tanto, ¿sí? Esta cantidad de movimiento, los 21 kilos, por metro por segundo, serían igual a la masa 2 por la velocidad 2 que no conocemos. La masa 2 son 0,150 kilos, y despejando nos daría la velocidad que debería llevar. 21 kilos metro segundo dividido en 0,150 kilos. Kilo con kilo se van y me queda metro por segundo unidad de velocidad. ¿Sí? Bueno, ¿alguien se digna de hacer las cuentas? 140. Bien. Entonces la velocidad que tiene que llevar es 140 metros por segundo. Fíjense. O sea, las dos tienen la misma cantidad de movimiento. Pero, para compensar la diferencia de masas, fíjense que una tiene 7 kilos y la otra 150 gramos. ¿Sí? La diferencia, para que tengan la misma cantidad de movimiento, estaría en que la velocidad tendría que ser mucho mayor que... ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno, no sé si les ha pasado por ahí jugando a algún deporte, por ejemplo el fútbol, ¿sí? Y dos personas van y chocan, ¿sí? Una que es un poco más delgada y la otra un poquito más maciza, digamos, más grande. Entonces, cuando en el momento en que chocan, ¿sí? Las fuerzas que están actuando ahí son iguales. ¿Está? Por tercera ley de Newton. ¿Mm? Entonces, cuando se separan, ¿qué es lo que está pasando? A la diferencia de masas, digamos, se ve compensada también con las distintas aceleraciones que tienen los dos cuerpos, ¿no? O sea, la persona que es más maciza, por ahí cuando choca con una que es más delgada, se mueve mucho más lento, tiene una velocidad menor, y la otra que es más flaquita, por ahí
sale como despedida, ¿no? En ese choque. No muy favorecido. Bueno. ¿Alguna preguntita? Hoy están mudos, ¿eh? No, profe, no. Y ya cuando se graba, ¿qué hacen? Se ponen panza arriba con los brazos así, me pongo a ver Netflix total. No, estamos estudiando para química, profe, hay parcial el sábado. Ah, en todas las clases me van a hacer lo mismo. Ayer era análisis, ahora química. Bueno, Usted sabe, profe, que siempre unos días antes damos prioridad al... Después cuando tengamos parcial de física, es toda la semana física, 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 física. bueno, está bien, no hay problema. Lo único que les pido es que alguien me ayude con las cuentas. Hay David que no tiene que rendir química. David, a ver, Fernández. Ahí está. Ahí lo comprometemos a David. Bueno, dice una pelota de fútbol de 0,65 kilos de masa se lanza con una velocidad de 15 metros por segundo. Este sería el 2. Entonces la masa son 0,65 kilos y la velocidad 15 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a situar, vamos a hacer un esquema de esto. Entonces ahí estaría la pelota y vamos a suponer que es lanzado en la dirección horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Ahora dice, un jugador estacionario la recepta y la detiene en 0,025 segundos. ¿Sí? Es decir que acá viene una mano o un pie, vamos a suponer una mano. Vamos a ver una manito acá. ¿Sí? Entonces, viene la pelota, la persona que hace, la detiene. Esa detención, digamos, o sea que acá la pelota tiene una velocidad inicial y acá, cuando la pelota llega a la mano, tiene una velocidad final que vale 0. Y eso sucede, la detiene en un tiempo de 0,025 segundos. ¿Sí? Entonces, para que pueda lograrse eso, tiene que aparecer una fuerza para que me cambie, ¿no? Esta, o para que contenga, digamos, esa aceleración, esa desaceleración, ¿no? Esa fuerza la aplica la mano durante este tiempo. Ahora pregunta, ¿cuál es el impulso dado a la pelota? ¿Cuál es la fuerza promedio ejercida por el jugador? Entonces, dos cosas. El impulso debo calcular y la fuerza promedio. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de impulso, no nos referimos a la palabra impulso. Yo le doy un impulso cuando estoy en la hamaca y lo... No. Impulso es tiene una definición precisa, es una magnitud que es igual acá. A esto. A la fuerza promedio por el tiempo en que es aplicada esa fuerza. ¿Sí? Esto seguramente ustedes lo vieron en la teoría, ¿sí? Que de esta manera, seguro, que cuando hicieron la gráfica de tiempo y fuerza, ¿sí? Habrán visto que aparece una curva así. Entonces, mientras esté aplicada la fuerza, esto se da en un determinado tiempo, intervalo de tiempo. ¿Sí?
Entonces, esta fuerza que está acá graficada sería la fuerza que aplica la mano para detener la pelota. Y nada más que dura muy poquito. ¿Ven? Pero no es una fuerza constante, sino que empieza de cero, cuando la mano toma el contacto con la pelota, va acrecentándose, y luego, cuando ya se frena, digamos, la pelota, la fuerza desaparece. Lo que nosotros tomamos acá es un promedio de fuerza. Entonces decimos que es lo mismo que durante ese intervalo de tiempo haya actuado una fuerza que sea constante, promediando este cambio que se dio en la realidad. ¿Sí? Entonces, el teorema de la impulsión, o del impulso, porque a esto también se le llama impulsión, y se lo puede nombrar con la I o la J, ¿sí? Nos dice que justamente esa impulsión es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Es decir, que esta fuerza que está aplicada ahí durante ese determinado tiempo, lo que va a producir es un cambio en la cantidad de movimiento que tiene esta pelota, ¿sí? Ustedes ven que hay un cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Porque esta tiene una masa, tiene una velocidad. Y posteriormente esa misma masa pasa a estar con velocidad cero. Entonces, hay un cambio en la cantidad de movimiento, y eso se da producto de que ha sido aplicada una fuerza un determinado intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en este problema. Lo que tenemos que tener presente acá es que estamos trabajando con magnitudes vectoriales. Por lo tanto, tenemos que establecer un sistema de referencia. Entonces yo voy a decir, si esto se mueve en una sola dirección, ¿sí? Vamos a elegir un solo eje. Por ejemplo, este. Donde yo diga que para el lado derecho es positivo. Por lo tanto, esta velocidad va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, aplicando el teorema, cambio la cantidad de movimiento igual a fuerza promedio por intervalo de tiempo, que esto sería el impulso J o I, también lo podemos ver. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el impulso dado a la pelota? ¿Sí? El impulso, acuérdense, igual a delta P. Como nosotros tenemos cuánto cambió la velocidad y tenemos el valor de la masa, podemos calcular delta P. La variación de la cantidad de movimiento sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Eso me daría el impulso. ¿Sí? Ahora, la velocidad final vale 0. Entonces esto se me va. El impulso sería menos 0,65 por 15. J sería, entonces, 9,75. 9,75. 9,75. ¿Sí? Kilo metro segundo. Negativo. Y ese impulso, a su vez, es igual a la fuerza promedio por el delta T. ¿Sí? Entonces, la fuerza promedio será el impulso dividido en el tiempo. Kilo metro segundo dividido en 0,025 segundos.
Entonces esto me daría, miren, kilo metro segundo dividido segundo. 390, ¿Cuánto? 390. ¿Qué unidad? Kilogramos más. Kilogramos metro segundo dividido en segundo. Claro, pero segundo con segundo se va. ¿Sí? ¿Seguro? Kilogramos metro dividido segundo dividido en 1. Este con este y este con este. Kilogramos metros por segundo al cuadrado. Kilogramos metro segundo. ¿Qué sería eso? Newton. Newton, porque ¿qué estamos calculando? Una fuerza. ¿Sí? Entonces, esa fuerza, fíjense que me da negativo, sería que estaría aplicada, digamos, por la mano en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a ir al ejercicio número 4. Y acá entramos ya en las colisiones. Bien, dice el ejercicio entonces. Una bola de 0,5 kilos que viaja a 6 metros por segundo. Vamos a ir anotando. Bueno, primero lo leemos, ¿no? Entonces me da la masa y la velocidad. Y me dice que choca con otra, frontalmente de 1 kilo que viaja en dirección opuesta. Y le da la velocidad también. Atentis ahí con ese 2, con ese signo. Si la velocidad de la primera, después de la colisión, es de menos 14, ¿cuál es la velocidad de la segunda? ¿Sí? Entonces, comenzamos con las colisiones. Nosotros acá vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Que eso se va a dar cualquiera sea el tipo de choque. Elástico, inelástico, siempre se va a dar la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, la conservación de la energía solamente se cumple cuando la colisión es perfectamente elástica. ¿Sí? En una inelástica no. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta situación de choque entre dos esferas? Entonces vamos a representar así. Como es en una dimensión, vamos a dibujar, supongamos, el piso donde se mueve. Entonces, una viaja a 6, dice metros por segundo, ¿no? Y la otra dice que viaja se choca y en dirección opuesta, ¿no? Viajaba, ¿no? Entonces vamos a representar esta situación de la siguiente forma. Supongamos que esta es la masa 1
que son 0,5 kilos, y que viaja con una velocidad V1, es un módulo de 6 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, esta viene así, y resulta que viene otra, cuya masa, para diferenciarlo, le ponemos masa 2, esta tiene 1 kilo. Miren, tiene más masa. Y la velocidad 2 que trae, dice que es menos 12. ¿Sí? Y acá ojo con el problema, porque nos pueden decir que viaja en dirección opuesta, sentido digamos opuesto, y nos pueden poner el 12 sin el signo, ¿sí? O nos ponen ahí las dos cosas. Entonces a eso nosotros lo vamos a representar así. Esto supone que como estamos trabajando con vectores, estamos tomando este sistema de referencia, ¿sí? Positivo hacia la derecha. Entonces, B1, ¿sí? Va a tener signo positivo, pero B2 va a ser menos 12 metros por segundo. ¿Me siguen? Sí, profe. No le pongo el menos, ¿sí? Estoy suponiendo que esta esferita viaja para allá y que esta también. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, esa es la situación antes de chocar. ¿Sí? Ahora, cuando se produce el encuentro, ¿sí? Eso va a durar un cachito nomás, como dijimos, la gráfica esta, fuerza, tiempo, ¿sí? En el encuentro, en ese tiempo delta t, ¿sí? Que yo lo puedo representar con las dos esferitas así, juntitas, aparece una fuerza en cada una, ¿sí? Cuyo valor es así. Una fuerza de tipo impulsiva, que dura muy poquito, pero es intensa. Justo en el momento, ¡tac!, pasó esto. ¿Sí? Bueno. Y después de chocar, esto sería justo en el choque. Justo. Y después de chocar, ¿qué pasa? Y las esferitas ya se separan de nuevo. ¿Sí? Esta es la masa 1, esta es la masa 2. Vamos a suponer que esta es la masa 1 y esta es la masa 2. ¿Sí? ¿Y qué información tengo yo después del choque? Miren. Si la velocidad de la primera bola después de la colisión es de menos 14 metros por segundo, ¿sí? Quiere decir que esta, ¿sí?, tiene una velocidad de menos 14. ¿Qué significará eso? Que va al sentido opuesto. ¿Hacia dónde, Virginia? La dirección. Cambia de dirección. ¿Para dónde? ¿Para allá, a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Entonces, después de chocar esta esferita, tengo información que se viene para acá. ¿Sí? Y como esto sucedió después de chocar, a las velocidades después del choque, nosotros la vamos a llamar con la letra U, para diferenciar. ¿Sí? Entonces, esta esferita va a tener una velocidad U1 después de chocar, ¿no? Venía con B1 antes de chocar, y después de chocar su velocidad cambió 1. Como me dice que es la velocidad después de chocar menos 14, entonces nosotros asumimos que
Estamos entendiendo que esta esferita se viene hacia la izquierda. Chocaron y esta se va a la izquierda. Ahora la pregunta, ¿cuál es la velocidad de la segunda bola? Ahora no sabemos si esta se va para la derecha o también para acá o se queda quieta. Entonces eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengan por favor especial cuidado con interpretar los problemas de choque. ¿Sí? Porque podemos hablar de que esta se mueve hacia la derecha y esta hacia la izquierda, o podemos hablar directamente con los signos. ¿Sí? Acá yo les podría haber dicho también, la masa 1 se mueve hacia la izquierda. Entonces yo le tengo que agregar ese signo, porque a todo lo que mire a la izquierda como vector va a tener un signo negativo. ¿Sí? Les advierto porque esto parece muy sencillo de aplicar, pero un signo que no ponen les cambia completamente los resultados. Entonces, vamos a aplicar, como les decía, conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que si las fuerzas se pueden considerar las fuerzas externas despreciables en las colisiones, la cantidad de movimiento se mantiene constante. Quiere decir que P antes de chocar, antes del choque, es igual a P después de chocar. ¿Sí? Entonces, de todo, en este caso yo tengo dos esferas que forman mi sistema. Entonces, antes de chocar, ¿qué tengo yo de cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento de la esfera 1 más la cantidad de movimiento de la esfera 2. ¿Sí? Entonces, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, esa sería la cantidad de movimiento antes de chocar. ¿Sí? Que se conserve significa que va a ser igual a la cantidad de movimiento que van a tener las esferas después del choque. En este caso sería masa 1 por un 1 y más masa 2 por un 2. ¿Sí? Fíjense que yo ahí estoy poniendo como vectores. Ahora vamos a incluir en una dirección los signos correspondientes. Masa 1 por velocidad 1 sería 0,5 kilos por 6. Positiva porque marca la esfera 1 viaja a la derecha. Más masa 2, 1 kilo, por la velocidad 2. La esfera 2 viaja hacia la izquierda, entonces tendría que ser menos 12 metros por segundo. Y esto es igual a la masa 1, que es 0,5 kilos, por la velocidad después de chocar, que dijimos que era menos 14, porque viaja a la izquierda. ¿Sí? Más la masa 2, que vale 1 kilo, por la velocidad 2, que no sé cuánto vale, ni sé para dónde se va la esfera. Entonces ahí, fíjense que tengo una sola incógnita. Lo que tengo que hacer es despejar la velocidad 2. Multiplicando acá, sumando, restando y dividiendo en este otro producto. Perdón, ¿qué digo? Este pasa restando o sumando, ahí vemos, y dividiendo en la masa. Lo voy a escribir mejor porque si no... A ver. Me quedaría 0,5 kilos por 6 menos directamente 12
kilos metros segundo. Esto sería más por menos menos, pasa para acá como más. 0,5 por 14 es 7. Y este era 0,5 por 6, le pongamos directamente es 3, ¿verdad? Bien, entonces, hice esto, esto que era más por menos, pasó sumando, y ahora me queda esto nomás de este lado, pasa dividiendo 1 kilo. Entonces, veamos las unidades. Kilómetro segundo, kilómetro segundo, kilómetro segundo. Esto se puede sumar o restar. Y después, cuando divide en kilo, me va a quedar metro por segundo, unidad de velocidad, que es lo que estoy calculando. Bueno, ¿cuánto es esto? Menos Menos 2 2. me dio. ¿Cómo? ¿Me pueden Menos repetir? 2. Menos 2. 2 metros por segundo. Sí. Bueno, ¿están seguros, no? Sí, profe. Bueno, resulta, ¿no? Sí, bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este resultado. Hacia la izquierda la segunda masa. Esta esferita, que no sabíamos para dónde se iba, la U2, también se viene para acá. Bueno. Quiere decir que esta es como que le ganan, ¿no es cierto? Y las dos se vienen para la izquierda. ¿Sí? Profe, Sí. ¿me puede explicar dónde salió los menos 14 metros por segundo? De 1. Sí. Estoy reemplazando nada más de uno. Era el dato. Está en el Gracias, enunciado. profe. Sí, sí. ¿Se ve? Sí, me decían que después de chocar, la esfera 1 viaja con 14 metros por segundo negativo. Sí, no había leído el problema. Ah, bien. Por eso es que me tomé el tiempo para interpretar, hacer este dibujito, ¿sí? Poner el sistema de referencia y luego recién pasar al reemplazo. Hagan, por favor, les recomiendo todo eso, porque si no, les dije que un signo les puede alterar todo. Parece una tontera, es una suma, una resta, fíjense, pero si los signos están mal, se considera que mal el problema, porque quiere decir que no han respetado hacia dónde iban las esferas. No es lo mismo que acá tenga, que no le ponga el signo este, que le ponga el positivo o negativo, no es lo mismo. Yo estoy diciendo que la esfera va para allá, para allá. Entonces, por favor, atentos con eso. ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno. Vamos al 5. Dice, un auto de 1.200 kilos viaja hacia la derecha con una rapidez de 25 metros por segundo. Choca contra una camioneta de 1.500 kilos, quedando enganchadas sus defensas. Calcule la velocidad de la combinación después de chocar, si inicialmente la camioneta, y acá va a haber tres situaciones, está en reposo, avanza hacia la derecha a 20 metros por segundo o avanza hacia la izquierda a 20 metros por segundo. ¿Sí? A ver. ¿Se entiende? Vayan dándole una leidita. Y lo primero que vamos a hacer es una representación.
que por ahí nos ayude. Bien. Entonces tengo dos masas también. Nada más que el auto. Vamos a poner masa 1. Eh, 1200 kilos. ¿Sí? Chicos, ¿les molesta la música? ¿Se escucha? A mí no me molesta, profe. Se escucha, profe. Que la pongan más fuerte. Ah, que no sé si es una alarma, bueno, no me quiero levantar. Pero si molesta, la apago. A ver. Bueno, si no molesta, me quedo. Entonces, tengo un auto que viaja hacia la derecha. Fíjense acá cómo me dice. Con rapidez de 25 metros por segundo. Entonces, B1, vamos a poner acá a la derecha. 25 metros por segundo. Choca contra una camioneta, se llama masa 2, de 1500. Quedando enganchadas sus defensas. ¿Sí? No me dice nada de la velocidad primero. ¿Qué me quiere decir a mí cuando dice quedando enganchadas sus defensas? Que quedan ahí incrustados juntos. Ajá. Entonces acá está la camioneta. ¿Sí? Fíjense que la... Uy, medio la... Bueno. Ahí está la camioneta. A la derecha, este viaja así. ¿Sí? Entonces, en el momento de chocar, están ahí el auto y la camioneta juntitas. ¿Sí? Se queda como hay una sola pieza. Y después de chocar, ¿sí? Esta sola pieza, auto, camioneta, que se vio como quedara la camioneta ahí, se mueven como una sola pieza con una única velocidad. ¿Cómo se llama ese tipo de colisión? Manso choque, sí es, profe. Ese tipo de colisión se llama Sin arreglo. al taller los dos. Inelástica, ¿sí? O por ahí plástica, ¿no la escucharon? ¿Sí? Cuando las dos, fíjense que hace un ratito vimos que las esferas chocaban y se separaban. Acá no, acá chocan y las dos juntitas quedan y se van las dos con una sola velocidad. ¿Sí? Entonces, dijimos que en cualquier tipo de choque, independientemente de cómo sea, cómo se llame, siempre va a haber conservación de la cantidad de movimiento. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de movimiento antes del choque igual a la cantidad de movimiento después de chocar. ¿Sí? Entonces,
Planteemos vectorialmente. ¿Cuál es la cantidad de movimiento antes de chocar? ¿Cuánto vale? Supongamos que esta se llame masa 1 y esta masa 2 de la camioneta. Y esta camioneta, si nosotros lo leemos acá, dice, calcule la velocidad de la combinación después de chocar, o sea, nos la datan juntita, a qué velocidad se van. Si inicialmente, dice, la camioneta está en reposo, avanza a la derecha a 20 metros por segundo o avanza a la izquierda con 20 metros por segundo. Entonces, esta camioneta va a tener protagonismo acá. Acá, puede haber en la situación A que la velocidad que tiene vale 0. Está quieto. En la situación B, la velocidad vale 20 metros por segundo, pero me dice que a la derecha. O sea, para allá vamos a poner. Y en la situación C, me dice que la velocidad de la camioneta son 20 metros por segundo, pero a la izquierda. Entonces, yo debo calcular qué velocidad va a tener el conjunto chocado en las tres situaciones. Primero planteemos la ecuación de conservación de P. A ver, quiero que me digan cuánto vale la cantidad de movimiento antes de chocar de este sistema. Auto-camioneta. En general. 30.000 me salió. ¿Cómo? Mucho. 30.000. No, pero escribamos en general, así con masa 1, así. Con letras. Masa 1, 1.200 kilogramos. Sin número todavía, Virginia. Masa 1, 1.200. 1.200. sin número, sin número. Pongamos masa por velocidad. Masa por velocidad. Masa 1 por velocidad 1. Esa es la cantidad de movimiento del auto. Sí. Yo quiero la cantidad de movimiento antes de chocar de todo. ¿Qué le falta a esto? La velocidad de la camioneta. Más masa 2 por velocidad de la camioneta. ¿Se entiende que esta es la cantidad de movimiento P del auto? Y esta es la cantidad de movimiento P de la camioneta. ¿Se entiende? Entonces, la suma de las dos cantidades de movimiento es la cantidad de movimiento antes de chocar de este sistema. ¿Sí? Ya le vamos a poner números. Primero quiero que entiendan qué significa esto. ¿Sí? Fíjense que yo le puse acá vector. Después le vamos a ver en distintas situaciones qué signo, qué sistema elegir. Bueno, ahora les quiero que me digan cómo sería la cantidad de movimiento después de chocar. ¿Qué tengo después de chocar? ¿Cómo es mi sistema después de chocar? Masa 1 por velocidad 1, lo mismo. ¿Lo mismo que esto? Sí. Después de chocar, ¿qué tengo, Virginia? ¿Qué ha pasado acá? ¿Esto qué se ha hecho? Una sola. Una sola cosa que hay que ser igual. Ahí le Masa escribieron. 1 más masa 2 serían. Ahí le escribieron en el chat. Ah, bueno. Eso, muy bien. ¿Quién es? Javier Ricardo. Muy bien. Claro, después de chocar yo ya tengo una sola cosa que es igual a la masa de las dos sumadas. Y esa sola cosa, el bollo, digamos, viaja a una única velocidad. Entonces, después de chocar, la cantidad de movimiento va a ser, como dijo ahí Javier, masa 1 más masa 2, que es este solo coso, por U. ¿Se entiende?
ya no están separados como vimos en el ejemplo anterior, que es masa 1 por velocidad 1 por U1 más masa 2 por U2. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia del choque que es elástico y el choque que es inelástico? Plástico este. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a decir, a ver, sistema de referencia, positivo, a la derecha. Entonces vamos a ver, situación A, usamos esto para la situación A. ¿Cómo me quedaría para la situación A? Ahora sí con los números, Virginia. 1200 por 25. 1200 kilogramos por 25 metros por segundo. ¿Y qué signo tiene el 25 metros por segundo? Positivo. Muy bien, me dice que va a la derecha. A la derecha, positivo, yo dije a la derecha. Más, ¿qué me dice la situación A? 1500 kilogramos por 0 porque está en reposo. Pero, bueno, esto se me va a anular. Bien, esto se me va. Y esto es igual. Masa 1 más masa 2. 1200 más 1500 sería. Ujú. Por 20 metros por segundo. ¿Por qué 20? Porque van para la derecha. No, no, no. Estamos en la situación A. Virginia. Por 0. No. A ver qué dice Profe, la... disculpe, voy a leer. La A está en reposo, dice. ¿Quién está en puso, reposo? puso que la camioneta tiene una velocidad de 0 metros por segundo porque sale del reposo. ¿Esta? Sí, sería la No. de la camioneta. Bien. Vamos con de nuevo. La situación 1 es que este auto viene viajando a 25 y esta camioneta está quieta. ¿Sí? Esa es la situación A. Entonces, ¿qué hace? El auto, no sé, se distrajo, qué sé yo, no la vio, pum, le mandó el choque y quedaron los dos y los dos se van hacia allá. Esa es la situación A. La idea, ¿cuál es? Es averiguar cuál es esa velocidad U, después de chocar. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué hice? Antes de chocar puse cuál es la cantidad de movimiento del sistema. Yo acá tengo un sistema formado por una camioneta y un auto. Bueno, ¿qué cantidad de movimiento tiene el auto? Masa por velocidad del auto. ¿Qué cantidad de movimiento tiene la camioneta? Masa por velocidad de la camioneta. En este caso está quieta en la situación A. Por eso le pongo 0 de velocidad. ¿Sí? La idea es averiguar qué velocidad tiene, Virginia. No sé cuánto vale U. ¿Me entiendes, Virginia? Sí, profe, sí, me estaba saltando al otro. Bueno, entonces ahora despejemos este se me va a anular. 1200 kilos por 25. ¿Cuánto es? 30.000 30.000 unidad. kilogramos metros por segundo. Muy bien. Y esto, que está multiplicando a U, va a pasar dividiendo. Que son... ¿Cuántos kilos? 2.700. 2.700 kilos. Kilo con kilo se va y me queda 11,11 metros por segundo. bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de chocar, ¿qué pasó? Que ha ido que fue a 11,11 metros por segundo a la derecha, como que ha ido.
el signo más, que acá no lo puse, pero vemos que dio positivo, significa que todo se movió como está dibujado ahí, hacia la derecha, porque hacia la derecha es positivo. ¿Sí? Bueno, vamos a la situación B. ¿Cómo sería la situación B? Díganme. La situación B es esta. El auto sigue a la misma velocidad, con la misma masa, pero la camioneta ya viaja con 20 metros por segundo a la derecha. Entonces, ¿cómo voy a escribir la cantidad de movimiento antes de chocar? ¿1200 por 25? Muy bien. Por 1500 por 20. Por 1500 por 20. No hay más. más 1500, que es la masa de la camioneta, por 20. también los signos de la velocidad. Positivo. Positivo. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. ¿Por qué? Porque va a la derecha. A la Continúa. derecha van los dos. Sí. Muy bien. Y después chocar sería lo mismo. Queda, lo mismo pasa esto. 1200 más 1500 kilos por U. ¿Sí? Despejemos U. Este por este dividido en 2700. ¿22,22? 22 positivo. Sí. ¿Qué significa esto entonces? Que tiene una velocidad de 22,22 hacia la derecha. Bien, o sea, fíjense que es más todavía, pero sigue yéndose todo a la derecha los dos. ¿Sí? Y vamos a la C. ¿Cómo sería? A ver, ahora sí, yo estoy solito. Cantidad de movimiento antes de chocar del sistema. Situación C es esta. ¿Y? Cantidad de movimiento antes de chocar, chicos. Masa 1 por velocidad 1 O sea, 1200. por 25. ¿Qué signo el 25? Positivo, porque es no es la El auto. sí, El auto me dice que va a la derecha. sí. Más 1500 por menos 20 metros. Muy bien. Ahora me dice que la camioneta viaja a 20, pero a la izquierda. Eso se traduce con un menos acá. ¿Y después de chocar? Lo mismo, pero por U, digamos, al final. Exacto, lo mismo. O sea, 2700 era esto. Por U. Despejemos U. Acá 1200 por 25 y acá va a ser menos 1500 por 20. ¿Cuánto será esto? Dividido los 2700 para sacar la velocidad.
¿Sí? Profe, 0 me queda 0 dividido entre 2700 menos 2700. No sé. Pero, ¿qué quiere decir esto? Vienen los dos, ¿sí? Chocan y después, ¡pum!, se quedan ahí. No se van ni para allá ni para acá. ¿Sí? Vamos, chicos. No sé si a alguien más le dio. Como Virginia, ¿les dio 0? Sí, profe. Bueno. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar acá entonces. La próxima semana veremos choques en 2 dimensiones. ¿Sí? Y vamos a combinar ahí conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. ¿Sí? Bueno, vamos a detener esto.